Primeramente saludarlos a todos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por este día que nos da y también dando gracias por el ánimo que pone en cada uno de nosotros para poder congregarnos como iglesia, para seguir escudriñando las Escrituras y sacando las enseñanzas que Dios nos da, ¿cierto?, a partir de lo que manifestó en tiempos pasados por boca de profetas, apóstoles y su propio Hijo. Lo que vamos a conversar hoy día tiene que ver con algo que ocurre 2 años después de la salida del pueblo judío de Egipto. ¿Qué acontece 2 años después de esa salida? Nuestro Dios ordena a Moisés que haga un censo. Y este censo tenía la particularidad que iba a tomar los mayores de 20 años. Y una cosa interesante que dice aquí, que estos que iban a ser tomados en el censo, los mayores de 20 años arriba, eran personas que iban a estar aptas para la guerra. En el segundo año, como dije, Dios manda censar a este pueblo. Capítulo 1 del libro de los Números, del 1 al 3. Y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo del testimonio, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el encabezamiento de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones, por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus cuadrillas. El título de la reflexión que vamos a tener hoy día va a ser la siguiente: todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Estimados hermanos, es muy importante estar bien fundados en la fe de Jesucristo para poder dar la batalla, esta guerra que vamos. Porque Satanás, como saben y sabemos por la Escritura, está día y noche buscando la forma de apartarnos de la fe. Recordemos, el pueblo judío salió de Egipto y vio grandes maravillas, las 10 plagas, y que estas plagas no los tocaron a ellos, pero sí vieron el efecto que estaba ocurriendo en Egipto. Pero bastó enfrentar el Mar Rojo cuando iban saliendo y su fe cayó. Sus fuerzas se fueron al encontrarse con la barrera del mar. Su confianza en Dios literalmente es un Dios. No recordaron todo lo que Dios había hecho antes, cómo mostró su brazo fuerte y poderoso. Recuerden, vieron el efecto de las plagas en todo Egipto. Ellos no fueron tocados. Se les había dicho, ¿cierto?, por boca de Moisés, que Dios los iba a llevar a una tierra, la cual prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, en la cual ellos tenían que adorar a este Dios todopoderoso. Y salen. Pero al primer momento donde se encuentran con el mar, hasta ahí llegó su fe. Miren cómo Satanás ataca, haciendo que nuestra carne se aferre a lo terreno, porque estos tuvieron miedo y querían volver. Y les nubla la vista para que no puedan ver este reino de Dios que estaba en figura cruzando el mar. Iban a la tierra prometida, que en figura era el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Sermón del Monte: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Este pueblo, y toda la humanidad en general, sin excepción, Satanás nos prende por medio del temor y nos hace aferrarnos a lo que vemos y tocamos. Eso es lo que hace Satanás con toda la humanidad. Quiere quitarles y les quita a algunos esta vista en el reino de Dios. Con miedo, con engaños, como si este mundo estuviese nuestra fortaleza. Pero no es así. Ese es el engaño del diablo. Si ustedes recuerdan la lectura, este pueblo enfrentado a esta situación decía: ¿por qué nos trajiste a morir acá? Mejor hubiésemos estado allá, con los egipcios, ya teníamos comida, teníamos esto, y eran esclavos, hermano. Pero estaban anhelando lo que estaban dejando atrás y despreciando lo que estaba en lo porvenir. Satanás engaña. Si se iban más atrás, iban a recordar cómo Dios fue sustentando a Abraham, a Isaac, a Jacob, etcétera, etcétera. Pero en ese momento se olvidan de todo. Entonces así es como nos ataca Satanás, y así él trata de quitar esta confianza en Dios. Por eso, hermanos queridos, debemos vestirnos con toda la armadura de Dios, como dice el apóstol Pablo.
¿Para qué? Para resistir los ataques del diablo. Y el que no es apto para esta guerra quedará postrado en el desierto. La guerra que tenemos, que ahí fue graficada con otros pueblos, es contra huestes satánicas, gobernadores de este siglo, como dice el apóstol. Esa es la lucha que tenemos, una lucha constante con nuestra carne. Volviendo al relato de la salida del pueblo judío de Egipto, ellos se enfrentaron al Mar Rojo y tuvieron miedo. Pensaron, vamos a morir. Por acá tenemos el mar, si entramos nos vamos a ahogar. Atrás viene el ejército de Faraón, si nos alcanza nos va a matar. Su corazón empezó a ir de un lugar a otro. Esa fe que tuvieron al salir alegre después se disminuyó. La pregunta que salta entonces es, ¿creían que Dios era todopoderoso para salvarlos? ¿Tenían esa claridad entonces este pueblo, que iban a una tierra prometida en la cual iban a adorar a Dios? ¿Realmente tenían en su corazón esa confianza que Dios era todopoderoso? Y la respuesta es no. Y sin embargo, tiempo atrás ya vieron cómo Dios se manifestó, pero ya se les había olvidado, Satanás ya estaba haciendo su trabajo. Ellos se miraban a sí mismos y no pusieron la vista en el reino de Dios. Mas Dios, hermanos queridos, sobrellevó esa maldad. Pero recuerden, todo pecado tiene su pago. Dios no pasa por alto la maldad del hombre. En algunos casos, en forma inmediata, actúa. En otros casos, deja pasar un tiempo, porque Él es misericordioso para que podamos arrepentirnos. Leamos en el capítulo 14 del libro de Éxodo, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que den la vuelta y asienten su campo delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él sentaréis el campamento junto a la mar. Esa es la orden que Dios da. ¿Qué tenían que hacer ellos? Confiar. Si Dios nos dice que nos asentemos aquí, tranquilo. Recuerden, Él nos está sacando de acá. Él ya ha manifestado su brazo todopoderoso. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto lo ha encerrado. Eso iba a pensar Faraón. Los tengo aquí en mi mano. No pueden escapar. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Miren las palabras que está diciendo Dios al pueblo por boca de Moisés. Ellos tenían que confiar. No importa que viniese el ejército de Faraón. No importa que tuviesen poder ante el mar. Tenían que confiar que Dios los iba a librar, porque eso es lo que está diciendo. Es más, iba a endurecer el corazón de Faraón para que vaya tras ellos y los vea como presa fácil. Verso 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto como el pueblo se huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto en hacer dejarlos ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Era un ejército de élite que iba para allá, porque Dios puso en el corazón de él que lo siguiera. ¿Y qué dijo al pueblo? Quédense aquí. Aquí van a acampar. Vuelvo a preguntar, ¿qué tenía que hacer ese pueblo? ¿Y qué figura también nos representa a nosotros cuando estemos pasando momentos angustiosos o difíciles? Que estemos tranquilos, que confiemos en Dios y Él dará la salida. Verso 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. No tenían que olvidar eso de pueblo, salieron con mano poderosa. Y siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, alcanzáronlos asentados el campamento junto a la mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón, que fue donde Dios les dijo, quédense aquí acampen. Y ahí los encontró Faraón, no los encontró en otra parte, sino donde Dios les dijo, quédense aquí. ¿Qué pasa con este pueblo que vio las grandes maravillas de Dios, que usted y yo hemos visto? Dice verso 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera y clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Pero cómo? ¿Por qué temieron? ¿Dónde estaba puesta su confianza? ¿Eran hombres aptos para esta guerra? Temieron. Cuando Dios les ha dicho, quédense aquí, yo voy a hacer que Faraón venga, pero yo lo voy a entregar. Ellos temieron en gran manera.
Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Miren el pensamiento de ellos: vamos a morir. Si no hubiésemos quedado en Egipto, a lo mejor poder vivir 10 años más, 20 años más, 30 años más, pero ahora voy a morir aquí. ¿Por qué nos trajiste para acá? ¿Dónde está puesta su fe? ¿En el reino de Dios o en el aquí y ahora? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros? ¿Que nos has sacado de Egipto? Mira, ¿por qué nos sacaste de Egipto si estábamos re bien ahí? Vivíamos súper bien. Eran esclavos, hermano. ¿Dónde está puesta su esperanza? ¿Estaba puesta en Dios, como ellos decían? Vemos que no. Estaba puesta en Egipto, como que ahí estaba todo lo mejor, amando este mundo. Vuelvo a preguntar, ¿estos hombres eran aptos para la guerra? Verso 12. ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Miren, ¿para qué nos sacas de aquí? Moisés, aquí estamos re bien, déjanos acá, si aquí estamos súper bien sirviendo a los egipcios. ¿Para qué nos sacaste? Están recordando todo lo que había en su corazón y aquí lo están manifestando. ¿Por qué? Por el miedo que Satanás está poniendo en sus corazones, quitándole la confianza en el Dios Todopoderoso. Hasta aquí, de un plumazo, se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos, de todo lo que le había prometido a Abraham, su padre. Y aquí, mostrando ese pánico de morir, querer vivir a toda costa, despreciando el reino de Dios, cuando la ganancia está morir por causa de Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio por nosotros. Pero aquí se sienten en deuda con la propia carne. Oye, si allá estábamos mejor, suplicando, ¿cierto? Y llorando por un miedo extremo que iban a ser consumidos. No les importaba la vida que Dios ofrece, la vida eterna. Ellos querían vivir aquí y ahora y gozar de los deleites que en este caso el mundo egipcio les entregaba. Pero eso era para muerte. Verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estaos tranquilos y ved la salvación de Jehová, que Él hará hoy con vosotros. Moisés vuelve a mostrarle a este Dios todopoderoso, porque ellos tenían miedo, pánico. Hoy verán la salvación. No teman, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Por qué? Porque iban a ser consumidos. Pero el pueblo seguía en su corazón divagando, dudando de todo, a pesar de escuchar estas palabras y que ya las había escuchado antes. Ten tranquilo, yo voy a hacer llegar a Faraón acá, pero yo lo voy a entregar. No teman. Entonces Moisés vuelve a recordarles estas palabras de parte de Dios para con ellos. No teman. A estos egipcios que ustedes ven, nunca más los verán. Miren, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando usted empieza a confiar en su propia fuerza, pasa esto. Ante el primer enfrentamiento, ante el primer problema, ante la primera dificultad, sus piernas empiezan a temblar. Su cara cae, su corazón se desvanece, no encuentra salidas. La confianza está puesta en aquel que nos ha llamado, en este Dios todopoderoso. Eso le está diciendo Moisés: no teman, es Dios el que pelea por nosotros. Él ya puso las plagas y ahora va a entregar este ejército. No teman, confíen en Dios. Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué claman a mí los hijos de Israel que marchen? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre la mar y divídela y entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Y yo he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército en carros y su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorificaré en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo las columnas de nube que iban delante de ellos se apartó y púsose a sus espaldas. E iba tras el campo de los egipcios y el campo de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Y extendiendo Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó a este pueblo? Que estaba temeroso, que tenía miedo, que ya no confiaba en Dios. Y miren lo que está haciendo nuestro Señor. Un imposible, algo que el hombre no puede hacer. Y mostró nuevamente su magnificencia.
Y pasó este pueblo. El 26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Y Moisés extendió su mano sobre la mar, y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía, y los egipcios iban hacia ella, y Jehová derribó a los egipcios en medio de la mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en la mar, no quedó de ellos ni uno. Se cumplió lo que había dicho Dios. Acampen aquí, yo voy a hacer que Faraón venga, que él crea que los tiene acorralados, y estos ejércitos que ustedes ven, nunca más los verán. ¿Y qué ocurre? Dios cerró las aguas y consumió a ese ejército poderoso que se veía. ¿Quién peleó por este pueblo judío rebelde y contumaz? Fue Dios. Ellos tenían que confiar solamente. Pero Satanás, haciendo su trabajo, le estaba quitando esta confianza. Y Dios, por boca de Moisés, vuelve a reforzar en ellos que Dios es el que pelea por ellos. 30. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. A Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Creyeron, después de haber visto eso, pero ya habían visto las plagas que Dios había puesto. Ahora, ante esta tremenda obra que Dios hizo, creyeron, dice. Su corazón volvió. Estimados hermanos, si no estamos bien fundados en la fe de Jesucristo, y no ponemos la vista en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, seremos blanco fácil de este adversario, el diablo. Un blanco fácil. Ellos tuvieron miedo de morir. Dios los puso en una situación compleja, y en vez de aferrarse a Dios, que se manifestó con grande potencia, enviando estas 10 plagas, y confiar que Él era poderoso de salvarles, tuvieron miedo de morir. No les importó esa tierra prometida que infigura en el reino de Dios. Ellos preferían gozar de los deleites terrenos, mirando atrás, olvidando que eran esclavos. Pregunto, ¿dónde estaba su corazón? ¿Anhelaban el reino de Dios? Y una vez más la respuesta es no. Tenían un corazón incrédulo. Mas Dios, nuevamente, misericordiosamente, sobrelleva esa incredulidad a causa de la promesa hecha a Abraham, que de sus lomos vendría la promesa, esa simiente que es Cristo. Pero recordemos, toda falta tiene su castigo. En este caso, ese castigo se iba a manifestar 40 años después, por esa incredulidad. Siempre Dios da un espacio para el arrepentimiento, y por boca de Moisés les vuelve a presentar a este Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, diciendo, no teman, y vean la salvación de Jehová que hará hoy con vosotros, que los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. Jehová es el que pelea por vosotros. Y vemos que dice que temieron grandemente a Dios, y creyeron a Jehová, a Moisés, su siervo. Qué importante es, estimados hermanos, tener presente que Dios es el que pelea por nosotros. Él. No somos nosotros, débiles, pecadores, pero Dios es el que pelea. Él es el que nos llama. Y si hemos sido llamados, debemos ser obedientes y agradar a Dios en todo lo que hagamos. No confiando en nuestra fortaleza. Ellos confiaban en su fortaleza. ¿Y qué pasó? Se derrumbaron. Dios es el que pelea por nosotros. Ahora bien, todos los que están aptos para la guerra deben tener presente que aunque el enemigo sea sobremanera poderoso, si Dios dice que lo va a entregar, así será. Él se ha manifestado ya muchas veces. Él levanta reyes y bota reyes. Crecen imperios y caen imperios. Y siempre se ejecuta lo que Dios ha dicho. Luego de cruzar el Mar Rojo, 2 años más adelante, Dios ordena censar al pueblo. Todo mayor de 20 años arriba iban a ser censados. Y ellos debían pensar que no era por su juventud, que en esa juventud había alguna virtud que Dios estaba mirando. Por eso estaban los mayores de 20 y no los de 15 o los de 14. No había ninguna virtud en esa juventud en sí misma. Y no podían decir, por eso el Señor nos está llamando. No. Dios determinó los mayores de 20 años porque somos instrumentos en sus manos. Y Él va a actuar, así como lo hizo con esos 300.
entregando a los madianitas, porque Él es el que pelea por nosotros. Miren, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. Segunda Timoteo dice así en el capítulo 2, del verso 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho el pueblo judío? Todo eso que vieron, irlo transmitiendo conforme a como Dios lo había haciendo. ¿Para qué? Para fortalecer la fe de ellos. Y aquí le dice también a Timoteo que esas mismas cosas sean traspasadas, ¿cierto? Como un testigo fiel. Dice, tú pues, sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué es lo que hace aquel que es llamado por Dios? Agradarle, y no enredarnos en las cosas de acá. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo judío? Echando de menos todo lo que estaba dejando atrás. Su corazón estaba puesto en Egipto y no en el reino de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo que ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque al momento de creer ya no somos terrenos, pertenecemos al reino de Dios. Allá está nuestra ciudadanía. Aquí, claro, el Señor lo que nos da, ¿cierto? Nos da por misericordia. Y somos agradecidos. Pero nuestra vida debe estar en función de lo que es su reino. Los llamados por Dios, como aquellos mayores de 20 años, para enfrentar esta guerra contra las huestes de Satanás, no pueden enredarse en los negocios de la vida, porque no agradarán a Dios. ¿Por qué Dios se contentó en su Hijo? Y lo dice públicamente, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, porque fue obediente en todo y hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que nos pide, que le agrademos en todo. Y ahí está el sentir de Cristo, andar en función del sentir de Cristo. Pero aquí vemos que este pueblo que fue rescatado no tenía ese sentir, porque a la primera tuvo miedo, pánico, y estaba mirando atrás. Ninguno, hermano, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, sino que se esmera, ¿cierto?, por causa de la fe en agradar a Dios. Dios nos llama, al igual como los antiguos, y ante la adversidad, ¿cierto?, no debemos caer en pánico, como ellos, olvidando quién nos rescató. Pero Satanás siempre va a buscar la forma de querer quitar esta semilla. Y va a ser por medio del engaño. Decían los judíos, con los egipcios teníamos buena comida, teníamos buenas camas, teníamos sepultura, teníamos de todo. Pero hermanos, eran esclavos. Pero Satanás hacía engaño. Eso era mejor que lo porvenir. Vida eterna. Estar con el Creador del cielo y la tierra. Alabarle día y noche. No, eso no es bueno. Es mejor lo que tienen aquí. No confiemos en la carne. No confiemos en las cosas que este mundo ofrece. Porque todo eso es para llevarnos a la muerte. Recuerden, Dios no pasa por alto nuestra maldad. Este pueblo fue castigado 40 años después, pero hubo 40 años de misericordia. 40 años en los cuales podían arrepentirse y volver su corazón a Dios. ¿Pero qué ocurrió? Los mayores de 20 quedaron postrados en el desierto. Estos que fueron llamados para la guerra. Estos que eran aptos para esa guerra. Pero su corazón se desvió, aferrándose a las cosas terrenas. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo y a usted y a mí y a todos los que vendrán, ninguno que es llamado por soldado se embaraza en las cosas de la vida, sino que quiere agradar a aquel que lo llamó. Y para agradarle a aquel que nos llamó, debemos andar como él anduvo, amando y perdonando. No tiene que hacer muchas cosas, amar y perdonar solamente. ¡Oh, qué fácil! No es tan fácil, porque la carne se resiste a eso. Pero por causa de la fe en Cristo usted puede perdonar y amar, como Dios en Cristo nos amó y perdonó. Alguien podrá decir, oye, tantos mandamientos complejos. Tenemos 10 nomás ahora. Después Pablo reduce a 1, al amor al prójimo. El que amó al prójimo cumplió la ley. Qué fácil entonces. Tenemos un corazón engañoso y perverso. Los aptos para la guerra son aquellos que andan en el sentir de Cristo. Aquellos que viven en función de agradar al Padre. Y esa es la santificación. No para alcanzar una salvación, sino que por causa de esta. La fe nos lleva a hacer esto. Y con amor. Porque si no hay amor, no sirve de nada. Ya lo dijo Pablo en Corintios 13. Y ahí vemos, pues hermanos, estos no actuaban por amor. No entendieron el amor de Dios. Quedaron postrados en el desierto. El apóstol Pablo, con lágrimas en sus ojos, habla de aquellos que retroceden. Hablan de aquellos que fueron tomados, pero después prefieren los deleites de esta tierra. Y con lágrimas en sus ojos, él dice que su fin será perdición. Recordemos este pasaje
que está en Filipenses, verso 17 del capítulo 3 de Filipenses. Hermanos, sed imitadores de mí, así como él imitó al Cristo. Y mirad los que así anduvieren, cómo nos tenéis por ejemplo. Hay un porqué. Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es en confusión, que sienten lo terreno. Estos mayores que fueron tomados, aptos para la guerra, 38 años después quedaron postrados en el desierto. No anduvieron conforme como anduvo Moisés, que Moisés andaba conforme al sentir de Cristo. No tenían a Dios en su noticia, recuerden ustedes en los relatos que tenían sus cultos particulares mientras andaban por el desierto, tenían sus dioses egipcios. Decían que amaban a Dios, pero tenían sus dioses. Decían, sí, Señor, vamos a hacer todo esto, y hacían lo contrario. Hicieron un becerro, y le dieron el carácter de Dios, y Dios los castigó. Perecieron 3.000, mantuvo a otros, y 40 años después murieron, por la misma rebeldía. Los aptos para la guerra son aquellos que confían plenamente en este Dios todopoderoso, y que Cristo fue el que murió por nosotros, y ahí tenemos la victoria. No en nosotros. Aquel que guarda la fe en Jesucristo, dice Pablo, colocando el contraste de estos que prefieren lo terreno y que van a sufrir perdición, más los que guardan la fe, que dice Pablo, más nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso es lo que tenían que pensar estos judíos que salían de Egipto. Allá está nuestra vivienda, no esa que estamos dejando atrás. Eso es basura. Allá está el tesoro, en el reino de Dios. Verso 20, más nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Esa es la esperanza de aquel que es apto para esta guerra, aquel que es llamado y no se enreda en las cosas de la vida, aquel que ve el problema y lo enfrenta, confiando en que Dios lo va a ayudar. Él dará la salida. Muchos dicen, el justo por la fe vivirá. Perfecto. ¿Pero entienden lo que están diciendo? Otros dicen, Dios proveerá. Perfecto. Así es. Pero ese que dice eso, ¿entiende realmente lo que está diciendo? Otros dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perfecto. La pregunta, ¿entienden realmente lo que están diciendo? Este pueblo escuchó todo eso. Y al momento de poner en obra esa fe, cayeron. Una persona queda sin trabajo y se desespera, pero él dice, Dios proveerá, pero se desespera y no confía en Dios, que le va a dar la salida. Busca por sus propios medios. Y después de buscar y buscar y buscar y buscar, Señor, ayúdame. Pero ¿por qué no fue primero, Señor, ayúdame? Y sin Él tenemos la fortaleza, ¿por qué queremos nosotros mismos buscar nuestras cosas? Satanás hace así. Quiere quitar esa confianza para que la pongamos en las cosas terrenas. Cuidado, hermano. Estos jóvenes mayores de 20 años para arriba, aptos para esta guerra, probablemente confiaron que su juventud, su expertise, iba a dar la victoria. Pero 38 años después de ese censo, cayeron en el desierto por causa de la incredulidad. Dios soportó la incredulidad de ellos, 40 años, y no se arrepentían. Pero aquellos que doblaron rodillas y clamaron a Dios, pasaron. Volviendo atrás, Moisés envía ahora a 2 espías que fueran a reconocer la tierra de Canaán. La tierra que Dios les había de entregar. Ellos tenían claro eso, Dios les dijo, entrega esta tierra. Por eso lo sacó, para que ahí la adoren. Manda 2 espías. Y 10 espías entregan su informe. ¿Y qué dicen ellos? Esta tierra es buena, pero, empieza el pero hay gigantes, ciudades amuralladas. Somos como langostas comparándonos con ellos. No podremos. Miren, pues hermano, ya que ha pasado un tiempo, todavía están estos mayores de 20 años. Pero hay 10 espías que dicen, no, muy buena la tierra, aquí están los frutos, pero hay gigantes, no vamos a poder, somos como langostas. Nuevamente, hermano, ¿dónde está puesta la confianza? ¿Dónde están estos aptos para la guerra? ¿Realmente confiaban que Dios les iba a dar la batalla en su mano? No, ya habían olvidado todo lo que había pasado para atrás. Olvidaron cómo Dios los liberó de los egipcios. Olvidaron eso. Olvidaron que Dios los estaba alimentando en el desierto. Olvidaron eso también. Olvidaron todo. ¿Y qué dijeron? No podremos. No podremos. Acompáñenme a Números.
capítulo 3, del verso 26. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Ese número es importante, porque por causa de esos 40 días que anduvieron, iban a estar 40 años en el desierto, hasta que Dios castigara la maldad de ellos por su incredulidad. Y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieronles la respuesta a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron y dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades grandes y fuertes. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita la tierra del mediodía, y el Eteo y el Jubeseo y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto a la mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y poseámosla, que más podremos que ellas. Miren lo que dice Caleb. No le importó que fueran ciudades grandes, no le importó que fueran más fuertes, no le importó que hubieran gigantes. Subamos a ella entonces y poseamos esta tierra, porque Dios es el que la está entregando. Pero el informe está siendo un poco contrario a lo que tenían que decir. Están colocando trabas. Y el pueblo está escuchando, ¿eh? Verso 32. Mas los varones que subieron con él dijeron, porque Caleb también era uno de ellos, uno de los 12. ¿Y qué dijeron los otros 10? A los dichos de Caleb, no podremos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué les dijo Moisés antes de cruzar el Mar Rojo? Dios es el que pelea por nosotros, no teman. Dios va a entregar a ese ejército y nunca más los van a ver. Ahora estos mayores de 20 años que fueron tomados, ¿cierto?, en este censo, aptos para esta guerra, vemos que están viéndose a sí mismos, viendo que son más pequeños, que no son tan fuertes, y ya su fe se desvaneció. No podremos. Verso 33. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Es la tierra que Dios les iba a entregar. Esa tierra prometida que figura el reino de Dios, donde fluye leche y miel. Pero ellos dijeron, no podremos entrar. Preferían la que estaban dejando atrás. Todo aquel que es llamado como soldado por Jesucristo no se enreda en las cosas de la vida para agradar a aquel que lo llamó por soldado. Estos fueron escogidos para esta guerra y no están dando el ancho porque están confiando en sí mismos. Se olvidan que Dios es el que pelea por ellos. Nuevamente, ante la prueba que Dios pone frente a ellos, caen en el temor. Su fe se desvanece, la confianza en Dios desaparece, olvidando lo que Moisés había dicho en una situación similar cuando estaban frente al Mar Rojo. No temáis, Dios es quien pelea por nosotros. Recordemos lo que nos decía el apóstol Pablo, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y ya sabemos lo que pasa con lo que hacen esas cosas. Su fin será perdición. Estos 10 espías se miraron a sí mismos y se encontraron débiles ante el enemigo poderoso que era para ellos. Pregunto, ¿tenían toda la armadura de Dios? La respuesta es no, porque su confianza no estaba en Dios, andaban con sus propias ropas, así como Adán y Eva que se vistieron con sus propias ropas, y Dios proveyó víctimas y los vistió con pieles. Estos hombres que fueron enviados para reconocer una tierra que Dios le estaba prometiendo, decían, no es hábil para nosotros, porque hay muchos gigantes, hay mucho pueblo fuerte. No. No estaban con la armadura de Dios, estos guerreros. Tú no puedes pelear sin tu armadura. Por eso que Pablo nos dice eso. Para poder enfrentar las acechanzas del diablo debemos estar vestidos con toda la armadura de Dios. Esta lucha, aquí estamos viendo que son con pueblos, que en figura representan las huestes satánicas. Los gobernadores de este siglo, los príncipes de este siglo.
que lo único que quieren es llevarlo a la muerte. Por eso que Pablo dice en Romanos 8 que no le debemos nada a la carne para que nos preocupemos de ella. No tienen puesta esta armadura de Dios. Así ataca a Satanás, quitando la confianza en Dios. Recuerden, estos fueron escogidos, todos son mayores, de 20 años, para una guerra. Pero si salen a combatir con sus propias fuerzas, quedan a merced del diablo. Por eso es importante tener toda la armadura de Dios, confiando que Él es quien pelea por nosotros. Vamos a leer nuevamente Números, capítulo 14, verso 1. Entonces, toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. En vez de estar gozosos que al entrar al reino de Dios, lloraron aquella noche. Y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y díjoles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Miren, hermano, después de haber salido, cruzar el Mar Rojo, ¿cierto?, en seco, y ver cómo se sucumbió el ejército de Faraón, temieron en gran manera y creyeron a Jehová, dice. Bueno, un tiempo más adelante, están volviendo a pensar de nuevo en Egipto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Estamos re bien ahí. ¿Se dan cuenta cómo el corazón del hombre? ¿Se dan cuenta cómo Satanás ataca? Cuidado, el que no tiene toda la armadura de Dios puesta, no puede enfrentar los ataques del diablo, porque con sus propias fuerzas no los va a conseguir, va a sucumbir. Y aquí este pueblo vemos que lloró esa noche. ¿Por qué nos sacaste para acá? Vamos a morir aquí en el desierto, ojalá muriéramos acá. ¿Para qué? Ahora voy a pelear, allá nos van a matar. Para ellos era muy importante su propia vida y no pensar, ¿cierto?, en esta vida eterna que Dios ofrece. Que en figura le estaba mostrando eso, traspasando del mundo al reino de Él. Y sin embargo, había un desprecio. Verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Pensamientos nacidos de un corazón carnal, un corazón que se aferra a lo terreno. Y ya Pablo nos dice, los que hacen tales cosas van a perecer. Cambian la gloria de Dios por el vientre, por la comida. Verso 4. Y decía el uno al otro: hagamos un capitán y volvamos a Egipto. Ya no nos sirve Moisés. A ver, ¿saben qué? Busquemos a alguien que nos gobierne y nos lleve a Egipto de nuevo. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Imagínense, Moisés y Aarón mirando nuevamente cómo esta gente estaba despavorida. Cero confianza en Dios, olvidando todo lo que había pasado. Un pueblo contumaz, rebelde, incrédulo, que es el mismo comportamiento de toda la humanidad. No crean que ellos son así nomás. Todos nosotros somos así. Todo ser humano es así. A no ser que Dios opere por medio del Espíritu Santo y nos dé la fe para creer en aquel que nos rescató, que es Cristo Jesús. Olvidando cómo Dios se había manifestado con brazo fuerte y poderoso. Olvidaron que Dios abrió el Mar Rojo y consumió el ejército de Faraón. ¿No podía entregar Dios estos pueblos? ¿No podía acaso? No pensaron eso. Si Dios nos rescató de Egipto, Dios nos abrió el Mar Rojo, Dios tragó a este ejército, Dios nos dio comida, nos dio lumbrera en el desierto, ¿no podrá entregarnos a estos pueblos? No pensaron eso, hermano. Tenían miedo, querían volver a Egipto. Tengamos otro jefe para que nos lleve a Egipto y tú, Moisés, quédate acá si quieres quedarte aquí. Nosotros queremos volver. ¿No podía acaso Dios entregar también a este pueblo? Claro que podía, hermano. Pero ellos no confiaban. Ellos no ponían oído a la palabra de Dios. Ellos andaban por inercia. No estaban aptos para la guerra. Y en medio de ese temor, dos hombres que sí estaban aptos para la guerra, que tenían toda la armadura de Dios, que tenían la vista puesta en el reino de Dios, Josué y Caleb, hablaron a todos los hijos de Israel, diciendo: no sean rebeldes a Dios, porque Él pelea por nosotros. Sigamos la lectura. Números 14, verso 6 dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, porque ellos también eran parte. Pero bueno, 10 dijeron que no, pero habían 2 y dijeron que sí. Y se rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo:
la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nuestro pan son. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no le temáis. Eso es su nombre, lleno del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el reflejo de aquel que es apto para la guerra. Confía en lo que Dios ha dicho. Por más que para mí, en mi vista, vea algo, una tremenda torre, una tremenda muralla, ¿qué debemos hacer? Si Dios dijo que la va a derribar, la va a derribar. Porque mi confianza debe estar puesta en lo que Dios dice, no en lo que yo creo que son las cosas. Satanás nos ataca por ese lado. Ahora, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Dijeron, amén, vamos con Caleb, vamos con Josué. Moisés, tú síguenos. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Querían apedrearlos. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿estos hombres estaban aptos para la guerra? ¿Creían que Dios era todopoderoso? Y la respuesta nuevamente es no. Su corazón rebelde los hacía mirar atrás, no entendiendo que lo que estaba por delante, en figura, era el reino de Dios. Estaban despreciando este reino por lo terreno y por no poner oído a la palabra de Dios, no entraron a la tierra a la cual Dios había jurado a Abraham, Isaac y Jacob, porque estos quedaron postrados en el desierto. Esos que fueron escogidos, esos mayores de 20, aptos para esta guerra, por no poner oído a la palabra de Dios y no reconocerle como Señor y poner siempre su vista atrás. Pero aquí vemos que no tenían la fuerza, tenían miedo. Ellos iban a caer postrados en el desierto. Y esto iba a ocurrir 38 años después. 2 años de la salida fueron tomados, ¿cierto?, en el censo, y 38 años después iban a caer. 38 años de misericordia, y siguieron con un corazón duro, rebelde. Pero habían 2 hombres que sí gustaron de esta verdad, Josué y Caleb, junto con Moisés y Aarón. 38 años después iban a quedar postrados en el desierto por no poner oído a la palabra de Dios. Estos que podían pelear, confiaron en sí mismos, ahí quedaron. Su confianza tenía que estar puesta en Dios, que Él los iba a librar, no importa quién estaba por delante, porque Dios les dijo y les prometió que esa tierra iba a ser de ellos, porque en figura era su reino. Y esa es la lucha que tenemos todos. Por eso que Pablo dice, ninguno que es tomado como soldado se embaraza en las cosas de la vida, porque nuestra caminata es hacia el reino de Dios. Estamos cruzando este desierto igual que ellos, y tenemos dificultad en el camino, pero debemos confiar en Dios. Por no creer a Dios, al igual que Esaú, por una vianda entregó su primogenitura. O como la mujer de Lot, que se fue dicho, no miren atrás, pase lo que pase, escuchen lo que escuchen, no miren atrás. Y miró atrás, y quedó como una estatua de sal. Como dice nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que pone la mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Por eso es que es importante que Pablo nos dice que debemos seguir el sentir de Cristo. O como dice Juan, andar como era anduvo. Esa es nuestra ruta que debemos seguir. Ese camino que ya lo trazó nuestro Señor. Pero el que quiera andar por su lado, va a pasarle esto. Va a caer ante las acechanzas del diablo. Porque cree que puede pelear solo. No necesita la armadura de Dios. Basta con un par de versículos, estoy listo. Cuidado. Estos hombres vieron cosas que usted no ha visto y que yo tampoco he visto. Y así y todo, Satanás los engañó. De todos esos mayores de 20 años, 2 hombres entraron a esa tierra prometida. Como dijimos, Josué y Caleb. Porque ellos tenían puesta la mira en el reino de Dios. Vivieron en el sentir de Cristo. El verso 10 del número 14 dice, entonces la multitud habló de apedrearlos con piedra, mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo ha de irritarme este pueblo? ¿Hasta cuándo no han de creer con todas las enseñanzas que he hecho en medio de ellos? Y yo le heriré de mortandad y lo destruiré. A ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Dios quería cambiar este pueblo. Y Moisés respondió a Jehová,
Oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu fortaleza. Lo oirán y los habitadores de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre, y las gentes que hubieren oído la fama hablarán diciendo, ¿por qué no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual había jurado? Los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y las rebeliones, y absolviéndola no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo he perdonado, conforme a tu dicho. Mas ciertamente vivo yo y mi gloria hinche toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria, pongan atención, y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Empero mi siervo Caleb, por cuanto tuvo en él otro espíritu, y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró, y su simiente la recibirá en heredad. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana, y partíos al desierto, camino del mar Bermejo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Miren, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Se dan cuenta, hermano? El que se enreda en las cosas de la tierra no agrada a Dios. ¿Y qué dijo nuestro Dios? No entrarán en esta tierra, salvo Josué y Caleb, que sí agradaron a Dios. Estimados hermanos, la confianza no debe estar nunca en los años que llevamos en una congregación o en el número de los miembros, porque como hemos visto, los hombres que salieron de Egipto, que vieron tremendas maravillas de Dios, Satanás los engañó por medio de la mentira. Nuestra confianza debe estar en Cristo, el cual es el que peleó por nosotros, muriendo en la cruz, llevando nuestros pecados y clavándolos en la cruz, nos reconcilia con el Padre y nos hace aptos para el reino de Dios. Un caso más que debemos tener en cuenta. Nuestro Dios pone en estrecho al pueblo judío enfrentando a Goliat. ¿Qué pasó con todo el pueblo de Israel? ¿Confiaron en Dios que daría la victoria? ¿Los guerreros estaban aptos para enfrentar a Goliat? Una vez más, en este episodio debemos decir no. Todo el pueblo tenía miedo, y esto por 40 días. Goliat salía a desafiar al campamento de Israel mañana y tarde, por 40 días, y nadie se enfrentaba. Acompáñenme a 1 de Samuel, capítulo 17, verso 4, dice así: Salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía la altura 6 codos y un palmo, que aproximadamente son como 3 metros. Y traía un almenete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza 5.000 siclos de metal. Y sobre sus piernas traía grebas de hierro y escudo de acero a sus hombros. Y el asta de su lanza era como un enjullo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y paróse
y dio voces a los escuadrones de Israel. ¿Para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo me pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y serviréis. Verso 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campo de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Miren, hermano, desafiando los escuadrones de Israel. A estos que tenían que tener presente que Dios es el que peleaba por ellos. ¿Qué pasó entonces en ese campamento de Israel? Al ver a este gigante, dice que Saúl y todo el pueblo tuvieron gran miedo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo Satanás trabaja para quitar la confianza en Dios? Este pueblo de Israel, que ha visto grandes maravillas de parte de Dios, cómo entregaba pueblos, cómo abría el mar, cómo alimentaba en el desierto, y estos hombres escogidos para la guerra, ante la primera prueba, se atemorizan, olvidando todo. Miren este patrón. Cada vez que se enfrentan a una situación compleja, caen en pánico. Y lo que nos pasa a todos. No, si el Señor es todopoderoso. Estamos en una situación complicada y ya estamos pensando en cualquier cosa menos en que Dios es todopoderoso. Empezamos a buscar nosotros mismos las alternativas. ¿Cómo salimos del paso? ¿Qué dijo Josué y Caleb? Él entregará a ese pueblo. ¿Qué dijo Moisés? Dios es el que pelea por nosotros. Nuestro Dios entregó a su Hijo en lugar nuestro. Pero seguimos pensando que somos nosotros. Grande pánico. Desde el rey hasta el último israelita. Se enfrentan con este Goliat por 40 días. Miedo tremendo. Mas Dios, misericordiosamente, una vez más, os sobrelleva esta incredulidad por causa de la promesa hecha a Abraham. Dios es el que pelea por nosotros. Pero Satanás siempre quiere quitar esa confianza. Y la consigue. Hemos visto varias cosas y vamos a seguir viendo a medida que uno va leyendo la Escritura. Y en nosotros mismos nos podemos observar. El verso 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Nadie se atrevía a pelear. 40 días, hermano. Desafiando a los escuadrones de Israel. Grande temor en ellos. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y si humanamente el desafío es mayor que sus fuerzas, cae a tierra. Y es presa fácil para este león rugiente que anda buscando a quien devorar. Mas los aptos para la guerra, su confianza no está en lo que es, sino en Cristo Jesús, el que murió y resucitó por nosotros, porque en Él estamos completos. Y aquí, estimados hermanos, aparece un hombre que a la vista de todo es débil, un pastor de ovejas, el menor de 8 hermanos, y que solo fue al campamento a entregar comida a sus hermanos. Y al escuchar este desafío de Goliat, ¿qué dijo este hombre? Miren, verso 15 primero, dice: empero David había ido y vuelto con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Bet-Lehem. Venía pues aquel filisteo por la mañana y la tarde y se presentó, ¿cierto?, 40 días. Al escuchar este desafío de Goliat, verso 26 dice: entonces habló David a los que a él estaban diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miren la frase. Goliat desafiaba a los escuadrones de Israel. Y aquí David agrega: a los escuadrones del Dios viviente. Pero esos escuadrones estaban ahí temerosos. Y David pregunta: ¿quién es este incircunciso que osa desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Y por qué no salió esa voz ante esos escuadrones, o de Saúl como rey? Sino que de este muchachito pequeño, no era tan grande, no era tan fuerte físicamente, era un pastor de ovejas. No lo consideraban. Y él levantó la voz: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miren con la fortaleza que está hablando, con la firmeza y la certeza que no tenían del rey para abajo. Esos escuadrones estaban ahí con miedo. Durante 40 días Israel estaba con pánico, turbado, hasta que llegó David, un hombre que a la vista de todos era un débil. Sin embargo, la confianza de David
no estaba en lo que él era, sino en el brazo poderoso de Dios. Y sabía que así, como había enfrentado a leones y a osos, y Dios lo había librado, de la misma forma entregaría a Goliat. Y tomando 5 piedras lisas, enfrentó a Goliat, diciendo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y bastó una piedra, hermano, y el gigante cayó. Hoy serás entregado a mi mano. Así como dijo Moisés al pueblo, hoy verán ustedes cómo Dios destruye este ejército de Faraón. Sigamos a la lectura. Número 17, verso 45, dice lo siguiente. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel, y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestra mano. Y aconteció que, como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y matólo sin tener David espada en su mano. ¿Quién peleó por él? Dios es el que pelea por nosotros. Estimados hermanos, nunca debemos pensar que nosotros por nuestras propias fuerzas podemos tener la victoria. David no dijo: yo te voy a vencer. Dijo: Dios te va a entregar. Esa es la firmeza de la fe del que es apto para la guerra. Los otros confiaron en sus ejércitos, pero al ver a Goliat, sus fuerzas cayeron, se hicieron nada. Y ellos, al igual que David, tenían presente lo que Dios había dicho en el pasado, pero a unos amaneció y a otros no. David sabía quién estaba de su parte. Los otros conocían, pero no creían. Cómo Dios se lo había librado, ¿cierto? Con su brazo fuerte y poderoso. Cómo se había manifestado. Pero podemos observar que muchos solo andaban movidos por la inercia. Andaban según la carne y no por fe. Por eso, como dice el apóstol Pablo, de muchos de ellos Dios no se agradó y quedaron postrados en el desierto. Todos los aptos para la guerra se despojan de todo, así como lo hizo el apóstol Pablo, el cual nos dice que le imitemos, como él imitó a Cristo. Para terminar, quiero que leamos justamente lo que Pablo nos pone como ejemplo para todos aquellos que somos llamados para esta guerra, para que batallemos en toda nuestra militancia que estemos en este cuerpo, confiando en que Dios nos dará las fuerzas para llegar a su reino, así como lo hizo con Caleb, como lo hizo con Josué, como lo hizo con David, como lo hizo con Isaías, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con todos los hombres que son puestos aquí en esta escritura por referencia. Todos aquellos que confiaron en el brazo poderoso de Dios y se despojaron de sí y abrazaron esa justicia y fueron aptos para este reino de Dios. Pero todos aquellos que confiaron en sus propias fuerzas y se vistieron con sus propias ropas e hicieron lo que ellos querían hacer, mirando siempre atrás, quedaron postrados en el desierto. Y todo aquello en el día de hoy y mañana que piensen que por sí mismos tienen una chance, quedarán también postrados. Porque nuestra confianza no está en lo que somos nosotros, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Él llevó toda nuestra rebeldía, toda nuestra incredulidad, toda nuestra maldad la llevó y la cargó en su cuerpo. Él dio la pelea. Él fue a quien Dios lo consideró cierto y se agradó. Él es el Hijo amado y por causa de Él hemos sido aceptos en el amado. Esa es nuestra confianza. Y Pablo, ¿qué nos dice con respecto a eso? Capítulo 3 de Filipenses. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor.
A mí a la verdad no es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento, preguntando todo lo que hemos visto. ¿Estos hombres se guardaban de eso? Por lo visto no. Ponían oído a estas huestes satánicas que están, ¿cierto?, gobernando. Porque la lucha nuestra no es contra sangre y carne, hermano. Aquí en figura está representada en estos pueblos, pero son hordas satánicas. Satanás es el príncipe de este mundo y lo que él quiere es destruirnos. Entonces Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Porque nosotros somos, dice, la circuncisión, la que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Importante esto que está diciendo, porque lo que hemos visto para atrás, muchos confiaban en la carne. ¿Y qué pasó con ellos? Quedaron postrados en el desierto. Nosotros no confiamos en la carne. Y miren lo que dice Pablo, verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Se pone por sobre todos, él más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, pongan atención, eran reputado pérdidas por el amor a Cristo. Todo lo que hemos visto para atrás, hermano, la salida de Egipto, los espías, la pelea con Goliat y todas otras que vendrán por delante. ¿Dónde está puesta su confianza? ¿Ellos reputaron como pérdida esas cosas? No. Pero Pablo dice que debemos reputar todo eso como pérdida. Porque lo que era ganancia, según lo terreno, es para muerte. Lo que es ganancia es aferrarnos a la obra de Cristo. Ahí está la vida. Él es la vida. Él es la verdad. Todo lo demás es mentira. Entonces Pablo dice, pero las cosas que para mí eran ganancia, él ha reputado pérdidas por el amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Eso fue lo que hizo Moisés, Caleb, Josué, David y todos los hombres de Dios. Abraham, Isaac, Jacob. Todo fue reputado como pérdida de lo terreno por causa del eminente conocimiento del Hijo de Dios. Y dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Pongan atención, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso hace la diferencia entre quien es apto para la guerra y quien no es apto para la guerra. Y ya hemos visto varios ejemplos ya de que muchos no renunciaron a lo terreno. Siempre querían volver atrás. Pablo nos dice que debemos despojarnos de todo. Todo lo que este mundo ofrece, al tarro a la basura, por el eminente conocimiento del Hijo de Dios. Y ser hallados en esa justicia, que es por la fe y no en la propia, porque la propia nos lleva a la muerte. Verso 10, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que la haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Y eso fue lo que no entendió este pueblo. No olvidaron lo que estaba atrás, anhelaban lo que estaba atrás, despreciaron el reino de Dios por lo terreno. ¿Y cuál es el fin de todo eso? Muerte. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermano, eso es lo que nos pide el apóstol Pablo. Eso es lo que debemos hacer, imitarle como él imitó a Cristo, vivir en el sentir de Cristo, andar como él anduvo, agradando a Dios en todo. Es una lucha. No digo que sea algo simple de hacer, pero Dios nos da la armadura, como dice el apóstol Pablo. Toda esa armadura que Dios nos da es para resistir los ataques del diablo. Debemos tenerla presente, vestirnos como buenos soldados de Dios y no embarazarnos en las cosas de la vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por el hermoso estudio, para recordar la palabra lo que dice, no lo que creemos que es. Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? No tiene contrapeso, pero el enemigo se encarga de darnos inseguridades, donde hay que estar firme con la palabra. Pastor, ¿algún comentario para la iglesia? Sí, gusto saludarlos. Aquí he estado disfrutando esta predicación con el evento del gigante. Bueno, la vida que nos toca vivir es siempre
mantener nuestra fe puesta en Cristo, a pesar de que sea muy difícil nuestro peregrinar en la fe y en la congregación. Pero sí, Cristo venció, tal como David del Antiguo Testamento, y lo venció con la muerte en la cruz, haciendo la comparativa. La victoria toda es de Cristo y la honra y la gloria es toda de Él. Y todos nosotros somos pequeñitos que hemos tenido la ventaja de que el Señor ha tenido con nosotros misericordia de revelarnos al Hijo en nuestros corazones para que tengamos en Él el perdón de los pecados y la paz con Dios. Todas estas cosas ya son nuestras por la fe. Resta ser firmes y seguir perseverando hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Yo les envío un saludo de acá con mucho cariño a todos los hermanos. Sigamos perseverando. Las persecuciones, las aflicciones no han llegado todavía, pero vienen las cosas difíciles. Vemos que el mundo está totalmente convulsionado. Mantengamos firme la profesión que nos marcó el Señor Jesucristo y también por medio de lo que reveló al apóstol Pablo. Así que, hermanos, el Señor Jesús nos ha tirado a la arena de estos finales de tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles y finales. Aferrémonos al Cordero de Dios victorioso, que Dios levantó de entre los muertos y ha sentado su gloria a Jesucristo. Que Dios les bendiga, mi hermano, que estén bien. No olvidemos que el que tiene el Hijo tiene la vida eterna. Que Dios les bendiga. Gracias. Amén, pastor. Muchas gracias a usted. Hermano Eduardo Herrera, ¿algún comentario? Sí, hermano, agradecer a nuestro hermano por esta exhortación tan decidora. Realmente la militancia cristiana que tenemos como iglesia que el Señor nos ha revelado a su Hijo Jesucristo, nos ha mostrado que la victoria total está en Cristo, ¿no? Y todo lo que vemos alrededor del mundo es nuestro, porque dice la Escritura eso es lo que promete. El Señor va a venir y va a destruir todo lo que es la corrupción y va a ser un mundo nuevo. O sea, estamos nosotros viviendo en un mundo el cual va a ser totalmente transformado y que nos pertenece a nosotros. Solamente nos pide Dios que confiemos que la victoria está ganada y nosotros tenemos que estar quietos confiando en el poder de Él y no en nuestras fuerzas, como dice el cántico de Ana. Nadie será fuerte por su propia fuerza, porque la fuerza proviene de Dios. Y todo esto que le sucedió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es enseñanza para nosotros, para que no dudemos y seamos incrédulos como ellos, que vieron tantas maravillas que Dios hizo por ellos, que los alimentó en el desierto, que les dio calzado, dice, que nunca les faltó nada, pero seguían deseando. Una parte de la Escritura dice en el Antiguo Testamento los caldos de carne que habían en Egipto. Nuestro mismo Señor Jesucristo dice que somos aventurados porque nosotros no hemos visto grandes maravillas, pero creemos en nuestro Señor Jesucristo. La gran maravilla que es la resurrección de Él. Que nos ayude en nuestra militancia cristiana para saber discernir si estamos militando verdaderamente y confiando en nuestro Señor Jesucristo, en su obra. Sabemos que ella está ganada, la victoria está en Cristo Jesús y la vida eterna también. Así que eso, hermano, quería comentarles. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias, hermano Eduardo. Hermano Alex Helguera, ¿algún comentario? Sí, hermano. Yo siempre que escucho estos mensajes que nos llaman a perseverar, me imagino a Cristo paseándose entre los candeleros, ¿cierto? Vigilando a su iglesia, amonestándola siempre, llamándola a seguir en la fe. Es como si Cristo nos hablara. Nos llama a mantenernos firmes frente a la adversidad, sabiendo que la victoria Él la ha dado. Y siempre ha sido lo mismo. Está la adversidad, la dificultad, y hay que decidirse, poner en balanza si el poder de Dios o el mundo y Satanás y la carne y todo lo que está en contra nuestra. Me llama mucho la atención la claridad con que el apóstol Pablo discierne esto y nos habla que la vida cristiana es una guerra espiritual. Y realmente eso es lo que es. Nosotros hacemos nuestras vidas, vamos al colegio, trabajamos, vamos a la feria, hacemos la comida, hacemos el aseo, y hay una guerra espiritual, hermanos, afuera. Y adentro del corazón igual, una batalla por la mente, como dijo una vez nuestro pastor. Y no es contra carne y sangre, hermanos, estas cosas están en proceso. Contra principados, dice, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y el llamado siempre el mismo, el que acabamos de escuchar en la exhortación. Hay que permanecer firmes. El pueblo de Dios permanece firme frente a la adversidad. Por fuerte que parezcan los enemigos, es el Señor que pelea la batalla, hermanos. Me recuerdo que el apóstol Pablo, hablando de esto, decía, ¿quién contra nosotros, cierto? Si Dios ya dio suficientes muestras de su amor y su cuidado al darnos a su propio Hijo,
¿cómo no nos va a dar también todas estas victorias? Y ahí dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, nada nos va a separar del amor de Dios. Y en Efesios, fíjese, dice que Él despojó a los principados y los potestades y las exhibió. O sea que hay una victoria frente a todas esas cosas que nos amenazan, que tienen su tiempo contado, que tenemos que esperar solamente la manifestación de esto, pero ya se ha realizado. Pero lo importante hay que retener hasta el final la confianza del principio. Él ya nos dio suficiente muestra de que está preocupado de nosotros y quiere hacernos bien. Así que todo lo que tenemos que hacer nosotros es pedirle a Él. Como dice Pablo, que una vez que acabe todo, o sea, cuando venga el Hijo de Dios en su gloria a buscarnos, seamos hallados firmes. Bueno, esta firmeza solamente la puede dar Él. Nuestro deseo es que Él nos permita ser sabios para vivir agradándole en todo. Porque Él es el que obra estas cosas, hermanos, buenas, que le son agradables por su buena voluntad. En figura, vemos que la Escritura, ejemplificándola en Israel, nos muestra la batalla en que es puesta la iglesia de Dios. Pero también nos muestra cómo tenemos que proceder, con tranquilidad, ¿cierto? Viendo cómo el Señor hará. Así que muchas gracias, hermano Jaime, por esta oportunidad. Amén. Amén, hermano. Gracias a usted.